¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Agora Visual Effects, bienvenidos al canal. Hoy os traigo el tutorial que os prometí en la descripción del último vídeo, que lo tenéis por aquí en pantalla, que es esta simulación de líquidos aplicado más a un shot de publicidad, sobre todo a pequeña escala. En este tipo de efectos es importante que esta escala de líquidos funcione bien, sobre todo cuando pasamos de puntos a geometría. Normalmente los líquidos pueden ser un poco inestables y puede ser que la mesh no sea del todo correcta cuando pasamos, ya digo, de puntos a geometría. Entonces hay dos o tres truquitos que hay que saber. Lo vamos a ver ahora. Os voy a enseñar paso a paso cómo he hecho yo esta escena, pasando desde el punto 1, que es preparar el modelo, luego setear esa simulación, ya digo, con algunos truquitos para que sea súper estable, que es lo que prima en estos shots y que se vea bonito. Y luego pasaremos al entorno de Solaris, que todo está seteado para renderizar en Karma, y ahí veremos cómo importar todos nuestros objetos, nuestras cámaras, las luces, setear un poco algunos settings de Karma para que sea bastante eficiente, que lo es, y creo que es una herramienta clave para usar a partir de ahora. Y veréis que el render es muy rápido. Entonces, para mí, yo os recomiendo usarlo si no lo estáis usando desde ya, y empezar a familiarizaros con Karma, porque es un motor de render muy eficiente. No me enrollo más, sobre todo muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Después de 4 meses, como he dicho, sin publicar, no pensamos que el último vídeo iba a tener tantas reproducciones. Entonces, mil gracias. Suscribiros si no lo estáis y darle apoyo como estáis haciendo con likes y comentarios, que a María y a mí nos sirve mucho, sobre todo para pensar qué tipo de contenidos os gustan y para nosotros aprender a hacerlos, porque ya te digo, hay mil cosas que aprender todavía de Houdini. Si nos vais poniendo lo que queréis, es un reto para nosotros también recrearlo, aprender de ello y luego transferir esta información a vosotros en formato de vídeo. Entonces, muchas gracias por eso. No me enrollo más, vamos a Houdini y vamos a ver la escena paso a paso, y espero que os ayude mucho en vuestras escenas de 3D y en vuestros efectos, ¿vale? Así, venga, vamos allá. Bueno, chicos, pues ya estamos en Houdini. Como veis, esta es la escena. Y vamos a empezar por ver un poco el modelo, que es este de aquí. Lo podéis encontrar. Os voy a dejar el link donde podéis encontrar este modelo. Si no, podéis aplicarlo en cualquier otro, el que os guste más para vuestro proyecto. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta al principio es que aquí ya tenemos una escala bastante grande. Como veis, son 75, sí, son 150 más o menos lo que hace de diámetro. Este modelo vendrá modelado en otro software, entonces lo principal es bajarlo a una escala correspondiente a Houdini, ¿ok? Directamente bajarlo a una escala de Houdini que sea razonable, como puede ser, por ejemplo, lo veréis aquí al final, Houdini Scale, esta parte de aquí, que sería, no es el tamaño real, pero ya es un tamaño de más o menos medio metro o así, o 40 centímetros, para que la escala del fluido corresponda bastante en cuanto a físicas, ¿ok? Entonces, una vez tenemos ya el modelo seteado, vamos a ir a ver parte de la simulación. Entonces, aquí tenemos dos partes. Una es el bote, ¿ok? Que ya está puesto con la cámara o la que os guste más a vosotros. Por ejemplo, en mi caso tengo este movimiento, que es una pequeña rotación de la cámara. Entonces, aquí tenemos los colisionadores, que es la misma geometría. Una es en geometría y la otra es en BDB, por si queréis usar las diferentes capacidades que tiene el network para detectar ese colisionador. Por otro lado, tenemos nuestro emisor, que hemos partido de una esfera. Aquí tenemos los puntos por volumen, que está linkado al flip object de la resolución del líquido. Esto es interesante porque así tenemos los mismos puntos y se trabaja de esta manera, para no tener dos parámetros distintos en nuestro emisor y la cantidad de puntos que vamos a simular nosotros. ¿Ok? Aquí le hemos aplicado una dirección. Aquí podréis determinar en qué dirección va a salir vuestra gota en este caso, o vuestro líquido, ya sea una emisión constante o ya sea una emisión de un solo frame. Entonces, teniendo estos valores, los introducimos en el DOP y aquí ya tenemos la escena puesta, que es este de aquí, ¿ok? Este de aquí. Entonces, vamos a bajarle, por ejemplo, esto es lo que digo que está linkado, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 0.5. Bueno, quizá 0.5 es too much, pero 0.15 igual, ¿ok? Y aquí tenemos nuestro bote como static object, ¿ok? Aquí lo tenemos, si quitamos esto y visualizamos esto, lo tenemos aquí como static object. Y pues si hacemos play, ya tenemos nuestros puntos colisionando con nuestra geometría, ¿vale?
Ok, perfecto. De hecho, podremos cambiar el fondo para verlo mejor. Ok, sería esto de aquí. Cosas a tener en cuenta cuando estamos trabajando en una escala con una escala de líquidos tan pequeñita. Hay dos parámetros interesantes, bueno, tres os diría. Uno es cambiar la velocidad de transfer, que por defecto está en Flip Splash, y el API que Surreal queda mejor, es más interesante. Y luego hay los dos principales para mí, que es lo que va a dar este look de cuando una vez colisiona con el líquido, que las propias gotas y las partículas se atraigan entre sí y vayan formando gotas pequeñas. Una es la tensión superficial, por defecto, bueno, creo que por defecto no está ni activado, entonces activarlo y a mayor tensión superficial que queráis aplicar aquí, tenéis que añadir un máximo de substeps superior, porque si no, no tiene suficiente información para calcular esa atracción entre partículas. Entonces aquí ya es cuestión de, en función de qué líquido estéis usando, qué tipo de densidad tenga, y si no es lo mismo un aceite que agua o que algo más denso, entonces aquí ya tenéis que hacer pruebas para ver qué tipo de líquido y qué tipo de físicas queréis conseguir. Pero en este parámetro es, diría, la parte principal y en la que yo me centraría más. Yo hice bastantes pruebas aquí para conseguir un look que me gustara, y es básicamente trabajando con el Surface Tension y con los substeps. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos esto con un DOP import, traemos nuestro objeto, que es nuestra simulación, y aquí directamente es un BOP aplicado para tener una rampa y un color. Únicamente es para colorear porque por defecto sale en blanco, que es esto que tenéis aquí, ¿ok? Que son las partículas. Vamos a dejar en píxeles otra vez, ¿ok? Esto es lo que habéis visto en el breakdown. Pero aquí solo es aplicar el color pues para verlo un poquito y setearlo a través de la velocidad. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a dejarlo en un frame, por ejemplo aquí. Vale, pues una vez tenemos esto, ya pasamos al Particle Fluid Surface para crear nuestra geometría, ¿ok? Entonces lo seleccionamos, tarda un poco en calcularlo y ya vamos a ver cómo va generando nuestra geo a través de los puntos. Lo que es bastante interesante, una vez tenemos esto, yo lo que recomiendo es hacer zoom, por ejemplo, en esta zona y seleccionar nuestros puntos. Los podéis hacer un poco más grandes para visualizarlos, así, por ejemplo, y poner en segundo término la maze que os crea. Entonces aquí podréis ver realmente si vuestra geometría está cogiendo todo el contorno bien de las partículas y no hay nada no hay ningún offset no hay mucho offset entre la partícula y la geometría, que eso es lo que nos va a dar que sea bastante más estable que si la geometría es bastante más grande que la partícula. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, en post-process podéis añadir un smooth para acabar de hacer esa mesh un poco más suave y cacheamos, ¿ok? Esta es la caché que habéis visto y aquí ya podéis ver un poco la simulación con bastante resolución. Para que tengáis una idea, por ejemplo, aquí pues hay 1 millón de puntos aproximadamente, 1.200.000 puntos para esta gota. Y aquí tenéis pues el splash que hemos estado viendo en los diferentes vídeos que he estado subiendo al canal. Entonces, el siguiente paso de esto, cuando ya lo tenemos, es ir a probar los renders, ¿ok? Es setear Solaris. Entonces, en esta pestañita de aquí nos vamos a Solaris, que ya entramos en el entorno de Solaris, seleccionamos nuestra cámara igual y aquí nos vamos a la parte de Stage. Vale, aquí para importar todo lo que es la parte de nuestros objetos, si ponéis import tenéis diferentes, lo podéis importar todo junto, lo podéis importar por cámaras, lights, materials o cualquier elemento que tengáis allí. En esta parte yo tengo el líquido y la cámara 2, el material, que ahora os diré cómo crearlo, y el bote, ¿ok? El bote de Ordinary. Para importar la cámara, creáis una cámara dentro de Stage y aquí es seleccionar el path de vuestra cámara, que en este caso podréis ir a Geometry Sprint Shift, ir a cámaras y aquí lo arrastráis aquí directamente y ya tenéis la cámara 1. Es un poquito la forma que tiene de trabajar Solaris. Material, por ejemplo, un Material X Material y un Standard Surface, que este es el líquido. Este es el líquido. Para aplicarlo, una vez lo tengáis conectado en el nodo, que esto por defecto, Material Library, viene así, ¿ok? Tenéis que asignar a geometría, como ya aquí solo tenéis el líquido, hacéis un
un asterisco para que lo aplique a la geometría que ya entra aquí. Solo tiene una geometría, que es la de líquidos, entonces está aplicando este material ahí. Y lo único que hay que hacer es que en Bob y en Path aplicar este Material X, que es esta parte de aquí. Solo es entrar aquí dentro, hacer control C y pegarlo aquí, control V. Ok, entonces ya aplicaremos el material ahí. El siguiente paso sería la parte de HDR, cargar vuestro HDR, o si no, a partir de aquí pues tenéis todas las luces aquí de Lights, Dome, Distance, Area Light. Realmente como se ha hecho siempre en Mantra en Houdini, pero en esta parte de Solaris tenéis que cargarlo aquí. En mi caso yo he usado un HDR, lo vais a cargar, tenéis la ruta aquí perfectamente para cargar el tal. Y luego el Karma. En Karma tenéis que seleccionar vuestra cámara, la resolución que queráis. Aquí podéis switchar entre CPU y GPU. En Rendering aquí tenéis los pases. En Image Output aquí, por ejemplo, tenéis el denoise, que lo podéis aplicar tanto también en CPU como en GPU. ¿Qué más tenéis por aquí interesantes en Rendering? Tenéis el Sampling, los límites también. Cámara FX tenéis el Depth of Field y el Motion Blur. Luego también tenéis el primer samples aquí para CPU, que son los samples generales. Y luego en Image Output aquí tenéis todos los pases si queréis añadir más pases de los que os saca por defecto, que realmente solo es el color y el alfa, pero si queréis algunos pases tendríais que empezar a setarlos por aquí, empezar a hacer así y empezar a ver qué tipo de pases queréis sacar, ¿ok? Entonces, para visualizar el primer frame, acordaos de tener la cámara seleccionada y pues por ejemplo, entonces es muy rápido, pero veis aquí que ya está cargando todo el color y con las texturas. Una vez tengáis esta previsualización que creáis que está funcionando, ya podéis, por ejemplo, probar de generar un frame con Render en Play. Ha tardado un poquito en cargar, pero ya lo estamos aquí, ya está renderizando. Aquí podéis cambiar un poco el color space si queréis un poco la exposición o el contraste. Pero bueno, a partir de aquí ya veis cómo está haciendo el render, que queda bastante bonito. Y sobre todo es que la sim funciona bastante bien. Esto ha sido un poco el tutorial. Ya digo, no es algo muy complejo. Yo os recomendaría que lo más importante sería, una vez tengáis setados el emisor y el colisionador, es practicar mucho con el tipo de splash, el tipo de gotas, la fricción con el colisionador, esa tensión superficial que es la que os va a dar que un líquido se vea de una manera o de otra. Y a partir de ahí muchas pruebas, dependiendo, no es lo mismo que choque con este ángulo o que sea el bote el que impacta con el líquido. Entonces ahí tenéis un poco las bases para empezar a practicar, porque muchas de los resultados de líquidos es hacer pruebas incluso con el mismo atributo pero dando valor diferente y entendiendo bien lo que está haciendo, y a partir de ahí cogeréis más experiencia para en las siguientes producciones pues ir un poco más rápido en setear vuestro setup. Vale chicos, pues nada, este ha sido el tutorial, este ha sido el vídeo, espero que os ayude, que sigáis paso a paso mis recomendaciones. Si por lo que sea en algún momento no sabéis o no entendéis alguna cosa, sobre todo ponedlo en los comentarios. Tanto Marc como yo estamos encantados de ayudaros y contestar vuestras dudas. Y nada más, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si no lo estáis, o pasarlo a amigos y conocidos que creáis que le puedan sacar partido a Agora Visual Effects. Y nada más, muchas gracias otra vez por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!